Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder, en esta edición conmigo Norman Coronel y en esta oportunidad para hablar con el catedrático de Derecho Internacional, doctor Luis Giacomo Maquiavelo, especialista además en defensa y seguridad, sobre temas de relevancia internacional. Particularmente vamos a hablar pues de la crisis entre Rusia y Ucrania y lo que esta crisis involucra e implica para Europa sobre todo, máxime si actualmente sabemos que las negociaciones de paz básicamente están siendo llevadas entre Washington y directamente con el Kremlin, dejando un poco soslayando a los representantes de la Unión Europea y el Reino Unido, curiosamente, también antiguo aliado de los Estados Unidos. Pero bueno, para eso, el día de hoy vamos a hablar con el doctor para que nos explique un poco qué está pasando. Previamente, pues, dándole la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por participar en el programa. Y a tu disposición para todas las preguntas que tengas. Bien, estimado doctor, cuéntenos en el tema internacional, ¿qué está pasando? Estados Unidos ha tomado las riendas de este serio problema en que decenas de miles de jóvenes soldados, familias han muerto en Rusia y Ucrania. Y evidentemente, según Trump, quiere lograr la paz en esta zona, pero eso ha implicado, por lo visto, pues dejar de lado a los principales líderes europeos que han reaccionado también, no se han quedado quietos y hay toda una revuelta, si se puede llamar así, ahora mismo en Europa, tanto de Macron, con la presidencia liderando Francia, Macron, y los otros líderes europeos, Meloni, en este caso también el próximo representante de Alemania, y Keir Starmer del Reino Unido. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en Europa respecto a esta terrible crisis internacional que se vive? Ya. Para ponernos en contexto, el año 2014, Rusia, la misma Rusia de Putin, invade Ucrania, la parte de Crimea. Y a pesar de la invasión, de la violación del derecho internacional, hay que decirlo, los líderes europeos miraron para otro lado. Es decir, consintieron y permitieron sin reclamo alguno esa invasión. Eso para ponerlo en contexto de la Unión Europea. Hace 3 años, casi exactamente 3 años, Ucrania es nuevamente invadida, ya por otro lado, por Rusia. Cabe preguntarse algo, ¿qué hizo Europa estos 3 años? ¿Lanzó alguna iniciativa de paz? ¿Propuso alguna forma de mediación? No hizo absolutamente nada. Y permíteme, hoy día estaba leyendo la prensa europea, española, italiana y alemana, y quisiera poner en contexto cómo está Europa actualmente. Inflación, recesión, crisis económica, economía sobreregulada, alto costo de energía, porque Europa se ha dedicado a cerrar centrales nucleares y represas, algo absurdo completamente, fuerzas armadas de papel, juventud desincentivada y, por qué no decirlo, que no asume roles de fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, además, hackeada por la inmigración ilegal por decenas de miles, centenares de miles que llegan a Europa y son bien recibidos además por Europa, originando déficit fiscal, y fundamentalmente sin política exterior. La Unión Europea carece de política exterior común. En suma, son 27 estados que no se ponen de acuerdo casi nunca, ¿no? Y que ahora quieren ponerse de acuerdo con Ucrania. Yo creo que esa ha sido la principal razón que llevó a Trump a negociar directamente con Rusia, porque si no tendríamos en la mesa de negociaciones a Trump, a Putin y a 27 más. Yo te pregunto, ¿sería conveniente tener 29 negociadores? Obviamente sería un fracaso. Recordemos esto,
la política exterior europea no existe. Y esa es parte, en mi opinión, y me hago responsable de lo que digo, de la actual decadencia estratégica europea. Ahora, la crisis económica, la crisis de esta naturaleza, naturalmente, son resueltos por las grandes potencias, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, quienes estuvieron en la mesa fueron básicamente el representante ruso, Winston Churchill, representando un poco a Europa, y el presidente norteamericano. No hay más en la foto. Y claro, guste o no, en última instancia, como usted bien señala, son soluciones a veces o decisiones que se toman que a mucha gente probablemente no le va a gustar, pero que a veces, dado las dimensiones y los riesgos en juego, no queda otra más que aceptar, ¿no? En este caso, para muchos, Europa, sin el apoyo y las armas sofisticadísimas que Estados Unidos le proporciona a Ucrania, esta guerra terminaría en una desgracia muy pronto para Ucrania, máxime si ya Estados Unidos le ha detenido el flujo de armas y evidentemente ha dejado de compartir inteligencia estratégica para que Ucrania pueda defenderse. Es decir, prácticamente Ucrania no tiene otra cosa también más que rendirse a lo que Estados Unidos decida, ¿no? ¿Esto es así? ¿Cómo lo ve usted? A ver, empecemos por una constatación, y has tocado un tema histórico excelente, la conferencia de Yalta. Fueron tres partes las que negociaron, y fueron más de 10 países los intervinientes en la Segunda Guerra Mundial. No todos los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial tuvieron su sitio en la conferencia de Yalta. Y aquí se da lo mismo. Europa, por sus propios complejos, por sus propias creencias fantasiosas de creer que el mundo es un lugar paradisiaco, idílico, bucólico, pastoril, lleno de paz y amor, ¿no? Y no lo es, el mundo definitivamente, el mundo no es así, ha perdido toda importancia estratégica. Y los europeos, los líderes europeos, están haciendo pagar a sus pueblos ese pensamiento post Segunda Guerra Mundial, hasta el momento, de no armarse, de creer que el mundo funciona en base a las buenas intenciones, etc. Pero quiero tocar un tema mayor, quiero tocar un tema referente a la negociación. E insisto, no se puede negociar con Rusia, Trump por un lado, Rusia por otro, y 27 estados más por otro. Eso es impracticable realmente. Estoy seguro que el público tiene plena conciencia que una negociación de 29 nunca se puede poner de acuerdo. Así de simple. Y como bien has manifestado, toda vocación estratégica, al punto que el 70% del presupuesto de la OTAN lo da Estados Unidos. Europa, los 27, apenas dan el 1, 1.2 o 1.5%. Eso me parece una simetría realmente criminal y contraria a la igualdad entre Estados, que perjudica a los Estados Unidos. Correcto. Veamos entonces esta idea que acaba de esbozar, estimado doctor. En otras palabras, lo que ha dicho es que Europa es irrelevante en términos militares, porque claro, si 27 países más el Reino Unido sería, pues no llegan a tener por lo menos la mitad del presupuesto de la OTAN, no tiene sentido, especialmente si pensamos sobre todo el tamaño de la economía, ¿no? Porque no hay que tampoco desmerecer, y hay una realidad. Europa también, en términos económicos, es como bloque la segunda economía más grande del planeta, ¿no? Como bloque representa 23, 24 trillones de dólares frente a los 27, 28 trillones de dólares que representa la economía norteamericana de Producto Bruto Interno. Es decir, es una economía grande, todos juntos, pero bien ha hecho en decir que la debilidad está en que no se van a poner de acuerdo, y la OTAN necesita pues que todos estén de acuerdo para actuar, pero lo cual no ha impedido que la OTAN de alguna manera u otra utilice artificios para actuar, ¿no? No olvidemos que actuaron en la guerra en Kuwait, actuaron algunos de ellos en Irak. O sea, la base de la OTAN sirve para otros o artilugios que se arman ahí para poder operar de manera conjunta cuando así lo deciden, ¿no? Ahora, en términos militares, que bien ha señalado, Europa tiene posibilidades de armarse hoy día. Por ejemplo, ayer y ahora se ha estado discutiendo varios temas y se ha dicho que
Europa va a invertir 800.000 millones de dólares, o de euros en este caso, en armamento. ¿Qué tan factible es eso, dado sobre todo que no se puede tampoco negar que Europa tiene potencialidades en cuanto a gente preparada, universidades que sí funcionan, y por lo tanto, si realmente hubiese una voluntad política y despiertan ante el realismo político que usted enseñaba en San Marcos, me acuerdo, y deciden convertirse en un puerco espín, como dice, bien armado frente a Rusia, pueden volver a retomar y puede esta situación servir como impulso para que puedan a tener un rol más importante en el planeta. ¿Qué diría usted a este punto de vista? Bueno, en ese sentido, reitero lo que ya dije hace un momento. Europa carece de importancia estratégica a nivel mundial por su debilidad militar y porque, para decirlo en términos limeños, ha vivido gratis de Estados Unidos en temas de defensa. Ha vivido gratis. No, mejor dicho, era el niño bonito que todos protegían, ¿no? Eso en principio. En inglés le llaman el free rider, el que monta gratis. El free rider. Disculpa, maestro. Disculpa. No, adelante. El free rider, ¿no? En ese sentido, Europa va a pagar un precio por eso, que son los 800.000 millones de euros que se ha propuesto. Y aquí viene otra discrepancia. De los 27 europeos. El monto de 800.000 millones de dólares tiene que ser acordado. No está acordado. Ha sido sometido a discusión. Y tenemos las palabras de Pedro Sánchez, el gobernante español de izquierda, diciendo que él no está seguro que esa situación se resuelva con armas y más armas. Ya vamos viendo por dónde va el asunto, ¿no? Por otro lado, tenemos en Alemania el recientemente elegido Friedrich Merz, se está aliando con la socialdemocracia, que es opuesta a armarse. Vamos ya segundo paso. En tercer lugar tenemos en Francia Macron, llamado ahora Micron por los rusos, Micron le han puesto, ¿no? Micron, que tiene un gobierno que va a caer dentro de poco porque no tiene grupo parlamentario que lo respalde. Van a poder decidir Francia, Alemania y España el destino. Por otro lado tenemos a Víctor Orbán, que se reúne con Putin constantemente y también es europeo, ¿no? Entonces, la cuestión sigue siendo la misma. 27 pueden ponerse de acuerdo sobre una situación tan delicada, habiendo tantos intereses en contrario. Yo tengo serias dudas sobre ello. Correcto, autor. Pero analizando un poco históricamente, creo yo, si bien es cierto, yo creo que este análisis que usted hace, pues de algún modo u otro, destaca la poca utilidad práctica, en todo caso, de la misma OTAN, ¿no? Que es el organismo militar más poderoso sobre la Tierra, pero sin posibilidades de actuar de manera decisiva frente a situaciones como las de la agresión rusa al pueblo de Ucrania. Creo que hay que decirlo tal y como es, con su nombre, ¿no? Hay gente que en un programa anterior, recuerdo un destacado profesional mencionado que básicamente la responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania es Ucrania, ¿no? Creo que en este caso es la víctima, creo yo, y creo que muchos coinciden con eso. Obviamente hay otros que no. Pero al margen de eso, no olvidemos también, quizás si miramos retrospectivamente, en el canal, en la guerra con Egipto, si se acuerda, entre Inglaterra y el canal de Suez, y Francia también creo que quiso intervenir, Estados Unidos les bajó el dedo también. O sea, no es la primera crisis seria que la OTAN, por la cual la OTAN atraviesa, y por lo tanto la pregunta sería, ¿cree usted que esta vez sí sea un breaking point, un punto de quiebre para este organismo tan poderoso sobre la Tierra, como digo, de fuerzas militares, pero que obviamente ahora atraviesa una de sus horas más oscuras, ¿no? Es que hay que tener en cuenta algo. Ya has puesto un punto que quiero tocar. Primero, Ucrania es la atacada, es la invadida.
no es la que propició la invasión, en principio. Quien diga lo contrario miente, sencillamente, o está del lado ruso, puede ser, ¿no? Pero a lo que iba, al concepto directo. Eh, Ucrania es un tema europeo, no es un tema mundial. Por tanto, debió haber sido resuelto esos 3 años por los europeos mismos. No es un tema que nos afecta a Sudamérica, a Estados Unidos, ¿no? Al Asia. En cambio, un conflicto con China sí es un asunto mundial. Y aquí quiero llevar el tema por el cambio de perspectiva norteamericano. Biden se identificó con Europa impropiamente y además de pésima forma, porque debilitó sus Fuerzas Armadas. En cambio, Trump tiene una visión mucho más centrada, ortodoxa, y a las claras se nota que quiere resolver Ucrania, el tema de Ucrania, porque es un tema estrictamente europeo que debe ser resuelto por europeos, pero que no puede ser resuelto por europeos por la propia estructura de la Unión Europea que ya expliqué. 27 países no se pueden poner de acuerdo en política exterior, ¿no? Quiero que quede eso claro. Ucrania es un tema europeo y así hay que verlo. Respecto al rearme europeo, pomposamente llamado rearme europeo, también expreso mis serias dudas. Ya he mencionado que en Alemania Merz se está uniendo para no unirse con la derecha, se une con los socialdemócratas, que son opuestos a todo rearme. Y además, hay algo que quiero recalcar. Al inicio de la exposición mencioné un problema de Europa, la inmigración ilegal. Es realmente vergonzoso que gobiernos de izquierda europeos promuevan la invasión de migrantes ilegales a Europa. Alemania, la socialdemocracia, en España el PSOE y Podemos, en Francia el propio Macron, ¿no? Promueven esta invasión. No entiendo el sentido de ello. Promover que mi pueblo, para los votantes, sean perjudicados, solamente te digo algo. Ya hay 3 masacres de migrantes que se estrellan sus autos contra multitudes europeas. Creo que han salido en todos los medios de comunicación, ¿no? Asaltos, robos, secuestros, extorsiones, etcétera. Realmente no encuentro mayor sentido más que un sentido de corrupción en esta faceta europea, de permitir la migración ilegal descontrolada. Bien, nadie disputaría pues que los niveles de migración en Europa, producto de algunas guerras en África sobre todo, ¿no? Mucha población migrante musulmana sobre todo, eso es evidente, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania también en los últimos años, sobre todo con Angela Merkel, entiendo yo. Pero vamos analizando, sí, iba a decir algo, disculpe. Justamente, lo que no cuadra en un análisis serio, ¿por qué estos gobiernos, sabiendo que va a originar déficit fiscal, delincuencia, criminalidad, siguen alentando la migración ilegal? Eso es lo que hasta ahora ningún europeo ha contestado. Correcto. Bueno, ahora, el tema de la migración sin duda es un tema serio, pero regresemos un poco al tema del militar, que es lo que nos ha convocado esta noche. Hablaremos un momento a más a profundidad y con más data también sobre el tema de los migrantes, que creo que es un tema que da para un podcast completo. Había estimaciones de algunos especialistas en demografía que algunos países para los 2050 ya tendrían población musulmana mayoritaria, un país pequeño de Europa. Pero bueno, tocaremos eso en otro momento. Sigamos con el tema del armamento, que me parece es fundamental. Se ha dicho que sin la ayuda militar norteamericana y con la pausa que está haciendo a compartir inteligencia, prácticamente Ucrania está al borde de perder la guerra. ¿Esto es así o todavía le quedan algunas reservas con la cantidad todavía que Biden le dejó de armamento, munición, y con el apoyo todavía que Inglaterra y, bueno, toda la Unión Europea, de un modo u otro, sobre todo Francia y Inglaterra y
quizás en menores medida España e Italia le pueden proporcionar a Ucrania. ¿Por cuánto tiempo más podría soportar en todo caso esta embestida? Independientes le queda avituallamiento óptimo a Ucrania. 4 o 5 meses, ¿no? Más no. Pero lo fundamental que quiero recalcar, querido Norman, es la estricta dependencia de la Unión Europea del armamento norteamericano. El 70% de lo invertido en Ucrania corresponde a Estados Unidos. De allí el interés de cobrarle la deuda a Ucrania de Trump mediante explotaciones mineras, ¿no? Creo que el asunto está claro. Lo que pasa es que Europa, y en esto los medios europeos son monolíticos, se han sentido ofendidos porque los dejaron fuera de la negociación. Pero la pregunta de rigor es, ¿serían 29 de la negociación? Trump, Putin y 27 más. Eso no tendría ningún sentido práctico, querido Norman. Correcto, entiendo su posición, pero sí creo yo también que de todas maneras, de algún modo u otro, por lo menos las preocupaciones de los propios ucranianos debieran, en parte por lo menos, ser recogidos, ¿no? Por el tema de Estados Unidos, si es que quiere un poco apoyar, porque claro, en realidad ellos son los que más pierden, ¿no? Casi una cuarta parte, una quinta parte de su territorio es más que probable ya nunca más va a volver a Ucrania, pero lo que ellos dicen es, oye, yo tengo mis tierras raras, minerales muy valiosos para tu industria tecnológica, por lo menos dame garantías de que me puedes defender o puedes ayudarme en una futura intervención rusa, porque claro, como ya pasó, los acuerdos de Minsk no funcionaron, evidentemente y con razón creo yo también, los ucranianos, en este caso sus autoridades dicen pues, el hecho de que tú operes y de algún otro explotes mis minas, mis minerales, no es garantía de nada, porque en fin de cuentas son empresas privadas que van a hacer eso. Lo que Ucrania necesita es, obviamente, garantías militares, músculo duro que pudiera contrarrestar algún ataque que seguramente va a pasar. Yo no creo, con lo que hemos visto, que Putin pare ahí en esto, sobre todo porque no olviden que hace no mucho tiempo atrás le preguntaron a Vladimir Putin cuál es el evento más grande que ha transcurrido en el siglo pasado. Y como sabemos, existieron la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, dos eventos que creo, a la luz de cualquier que ha estudiado mínimamente la historia, es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero para Rusia, para Putin, no. Para Putin dijo, la desintegración de la URSS ha sido el evento más importante que ha sucedido en este siglo. O sea, evidentemente su afán imperialista creo que lo denota y lo devela en esa postura, ¿no? Creo que la mejor protección a Ucrania es ser objeto de inversiones estadounidenses, de inversiones americanas. Históricamente, países que están con tratados de inversión con Estados Unidos no son invadidos por otros, en la mayoría de casos, ¿no? Creo que esa sería la mayor garantía. Y quiero insistir en algo, que gracias por la intervención y por la idea que has acotado. Europa, a pesar de los 800.000 millones de euros que va a invertir, recién en 15 años podría hacer frente a Rusia en caso de un conflicto. No es que tú fabriques armas en 10 días, 20 días o 30 días. Las armas requieren un proceso de investigación y desarrollo muy largo y muy costoso. Creo que la única alternativa que le queda a Ucrania, desgraciadamente, la única alternativa que le queda a Ucrania, desafortunadamente, es aceptar las condiciones del tratado con Estados Unidos. Perfecto, me parece claro esa posición. Ahora, vamos un tema ya al tema también mirando el globo, como se dice, ¿no? Ciertamente Estados Unidos, como usted lo ha señalado, la guerra Ucrania-Rusia debiera y debe o debiera haber preocupado más a los europeos y haber hecho que actúen de manera mucho más rápida, más decisiva, pero no lo hicieron. No obstante ello, también creo yo que Europa sí es
crítico todavía para la OTAN, en el sentido, sobre todo para Estados Unidos, o por lo menos tanto Francia como Inglaterra e Italia, que en reiteradas ocasiones han demostrado que cuando Estados Unidos los convoca, actúan. Y por eso es que no creo que es sorpresa que cuando el vicepresidente hizo un comentario, obviamente un poquito despectivo respecto a Europa, le hicieron recordar rápidamente a un almirante británico que ellos han estado con ellos luchando en guerras en Afganistán, en Irak y en otros frentes, ¿no? Y creo que, si bien es cierto, no es una fuerza, la europea, considerar el presidente también es una fuerza altamente capaz, ¿no? En términos de tecnologías, en términos de inteligencia, también sí tiene algo que aportar, sobre todo si es que Estados Unidos prevé en algún momento intentar proyectar capacidad disuasoria en el mar meridional, en el sur de China, ¿no? Que creo que ahí está el eje central para la política internacional de los Estados Unidos. No solo para la política internacional de los Estados Unidos, sino para la política internacional de Occidente. El centro del mundo, de Europa, ha pasado al Indo-Pacífico, a Japón, Corea, Corea del Sur, Corea del Norte, Filipinas, China, Vietnam, etc. Creo que los europeos no se dan cuenta que el centro de gravedad del mundo a nivel económico, a nivel comercial, a nivel político, a nivel militar, se ha desplazado hacia el Indo-Pacífico. Y por eso la preocupación de Trump, me parece totalmente legítimo, de cerrar el conflicto de Ucrania y abocarse Estados Unidos sin Europa, sí con Australia, sí con Inglaterra, sí con Japón, sí con Corea del Sur, sí con Filipinas, sí con Tailandia, sí con Vietnam, pero sin Europa, al tema chino. Creo que tu última frase ha sido completamente acertada, querido Norman, y ha propiciado que yo dé esta idea, ¿no? Perfecto. Bueno, una última idea y lo libero, estimado doctor, sé que usted tiene muchas actividades, es que la siguiente. Francia, entiendo hoy o ayer creo, Macron ha dicho que estaría dispuesto a compartir el escudo, el paraguas nuclear que Francia tiene. Francia no tiene tantas ojivas nucleares, pero creo que dada la capacidad destructiva de una ojiva nuclear, no necesitas tantas para poder destruir una ciudad entera. Basta que una llegue a una ciudad y te destruye toda una ciudad. Y ha dicho que podría tener esa posibilidad de compartirlo y obviamente reemplazar quizás algunas en caso Estados Unidos decidiera abandonar y dejar de darle esa protección a Europa, que por décadas lo ha hecho. ¿Qué opinión le evoca esa decisión del presidente francés Emmanuel Macron de querer, en todo caso, de jugar con esa posibilidad de compartir parte de su arsenal nuclear para dar protección a Europa? Porque recordemos que en Europa solamente dos países tienen la capacidad disuasiva nuclear. Es Inglaterra, con cerca de 250 ojivas nucleares, y Francia, con alrededor de 300 ojivas nucleares. Me parece ridículo lo que ha planteado Macron. Micron para la prensa rusa, Micron. Porque si bien tienen 280, 290 ojivas nucleares, Rusia tiene 5.000. Creo que me parece ridícula que se ponga que se crea un Napoleón del siglo XXI, ¿no? Creo, porque eso se está creyendo, ¿no? Creo que desgraciadamente Europa va a pagar, la población europea, el pueblo europeo, va a pagar décadas de vivir gratis de Estados Unidos en cuanto a defensa y de gobiernos que no solamente no han hecho bien la tarea en defensa y seguridad, sino que tampoco han hecho la tarea bien en economía, en política interna, en política externa. Solamente referirme a algo. Bruselas, que es el centro de la Unión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, ¿no? Es un organismo cuasi represor de los ciudadanos europeos que se oponen a ella. Pero más allá de la coincidencia que tengo con el vicepresidente Vance, ¿no? Bruselas no sabe resolver ningún problema acuciante europeo. Hace 20 años las tasas de inmigración eran tan altas como lo son ahora y siguen igual.
creo que la política exterior no existe. Hace 25 años se publicó la necesidad de una política exterior europea común, y hace 25 años que la están buscando y no la logran. Creo que la Unión Europea, en mi opinión, ha llegado a un límite de agotamiento político y económico. Y creo que, desgraciadamente, el pueblo europeo, un pueblo admirable, va a pagar las consecuencias. Bien, pues, ha sido sus apreciaciones, que aquí apreciamos que siempre nos colabore con su tiempo, estimado doctor. Yo tengo un outlook un poquito más positivo. Creo que Europa sabrá despercudirse sabrá despertar de este sueño tonto en el que ha estado y podrá equiparse con capacidades necesarias. Pero, como usted bien lo ha señalado, comparto gran parte de su apreciación respecto a la posibilidad de que obviamente tenga que despertar y armarse, y en todo caso de reenfocar su política. Sus palabras finales, estimado doctor, para poder despedirnos y agradeciendo una vez más por su tiempo. Y yo también quisiera pensar como tú. También quisiera pensar como tú, que Europa se va a levantar, pero el déficit es tan grande y la desunión europea y la estructura europea es tan primitiva, la estructura de la Unión Europea, que creo que va a ser muy difícil, pero ojalá lo logren. Ojalá lo logren y en 15 años tengamos una Europa remozada. Espero también lo mismo. Ojalá lo logren, estimado doctor, y creo yo que aún, no sé si a costa de rompimiento de esa alianza que tienen, pero creo que también no olvidemos que toda Europa empieza a virar. Son ciclos también, ¿no? Toda Europa empieza a virar. Tenemos al representante Merz en Alemania, que ya no es de izquierda, ¿no? Ni de centro izquierda, ya es de derecha. Le Pen, que empieza cada vez a tener un papel más preponderante en Francia, y muchos otros líderes que creo que posiblemente estemos hablando ante el regreso a derecha, y creo que podrán adoptar medidas correctivas, Dios mediante, para poder pues seguir jugando ese rol histórico que Europa de algún modo u otro ha jugado en los últimos siglos. Coincido contigo en esa esperanza. Muchísimas gracias, doctor. Su palabra final. Bueno, coincido. Europa sepa levantarse. Soy un tanto pesimista al respecto. Son muchos errores en estos últimos 50 o 60 años, ¿no? Pero espero que así sea, que estén y que sus nuevos gobernantes estén a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con ustedes ha sido el doctor Luis Giacomo Maquiavelo, catedrático de Política Internacional y especialista en Seguridad y Defensa, peruano además, quien ha estado con nosotros, y les agradecemos por su tiempo también. A los que nos siguen, no olviden suscribirse para poder seguir produciendo este tipo de material. Muchísimas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Gracias por su tiempo.